Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha marcado profundamente la historia de nuestro país. La última dictadura militar. Exacto, la última dictadura militar en Argentina. Pero esa vez vamos a hacerlo a través de un conjunto de documentos de inteligencia estadounidense recientemente desclasificados. Imagen y de miles de páginas de informes, cables, diplomáticos, análisis. Una verdadera ventana a cómo Estados Unidos percibía e interactuaba con la dictadura. Así es. Y lo más interesante es que este material no está en un archivo secreto inaccesible. Gracias al trabajo de organizaciones de derechos humanos como el CELS y Memoria Abierta, estos documentos que forman parte del proyecto Desclasificados están disponibles online para todos. Este proyecto es mucho más que una simple recopilación de archivos. Es una iniciativa que busca hacer accesible esta información, incluyendo traducciones de los documentos, un glosario para entender la terminología específica, y una organización por temas que facilita la navegación. Exacto. Es como tener un mapa para explorar un territorio desconocido. Una herramienta poderosa que nos ayuda a comprender mejor lo que sucedió durante la dictadura. Y lo que es aún más impactante es que estos documentos nos confrontan con preguntas incómodas sobre el papel de Estados Unidos durante la dictadura. Realmente estaban al tanto de las violaciones a los derechos humanos. Exactamente. ¿Hasta qué punto influyeron en las decisiones de la Junta Militar? Preguntas que durante años han generado debate y controversia. Y ahora, gracias a Desclasificados, tenemos acceso a información de primera mano que nos permite analizar estos temas con mayor profundidad. Por ejemplo, hay un documento de julio de 1978, un informe de inteligencia de la CIA que cita una fuente dentro del gobierno argentino. ¿Y qué dice ese informe? Esta fuente revela un plan escalofriante crear una fachada de justicia al organizar algunos juicios ¿Contra quiénes? contra funcionarios de bajo rango, mientras que la gran mayoría de los responsables de los crímenes de la dictadura escaparían del castigo. Es decir, una maniobra para calmar la presión internacional, sin realmente abordar el problema de la impunidad. Exacto. Y ese informe sugiere que Estados Unidos estaba al tanto de esta estrategia. Me pregunto si sabiendo esto, Estados Unidos podría haber hecho más para presionar al régimen militar para que rindiera cuentas por sus crímenes. ¿Vos qué pensás? Es una pregunta compleja. Por un lado, Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría y Argentina era un aliado estratégico en la lucha contra el comunismo. Claro. Pero por otro lado, la información que surge de estos documentos muestra que conocían la gravedad de la situación. Es una situación difícil de evaluar. La lógica geopolítica de la época y la responsabilidad moral frente a las atrocidades que se estaban cometiendo. Exacto. Y este dilema moral es algo que se repite a lo largo de la historia. ¿Hasta qué punto se puede justificar la defensa de intereses estratégicos cuando se está frente a violaciones sistemáticas de los derechos humanos? Es una pregunta que nos sigue interpelando en la actualidad. Volviendo a los documentos, hay uno en particular que me impactó. Habla sobre el Mundial del 78, un evento que muchos argentinos recordamos con alegría, pero que también estuvo marcado por la sombra de la represión. El Mundial fue utilizado por la dictadura como una herramienta de propaganda ¿Para qué? para mejorar su imagen internacional y desviar la atención de los crímenes que se estaban cometiendo a diario. Los documentos revelan la intensa campaña de propaganda que se orquestó para mostrar una Argentina feliz y en paz al mundo. Mientras tanto, la represión continuaba sin tregua. Hay un documento que describe el aumento de las medidas de seguridad durante el Mundial, con un comunicado del ministro del Interior afirmando que había seguridad absoluta. A pesar de las desapariciones que seguían ocurriendo. Es un contraste brutal entre la euforia del fútbol y el terror que se vivía en las calles. Y en medio de ese contraste emerge la valentía de las madres de Plaza de Mayo, quienes aprovecharon la atención internacional para protestar. ¿Y qué reclamaban? Denunciaban la desaparición de sus hijos arriesgando sus propias vidas. Un acto de coraje que conmovió al mundo y que nos recuerda que la lucha por los derechos humanos no se detiene ante ningún obstáculo. Sin duda. Y esa lucha fue clave en la transición hacia la democracia en 1983. Pero antes de llegar a ese punto tenemos que hablar de otro evento que marcó un punto de inflexión en la historia de la dictadura. ¿Te referís a la Guerra de Malvinas? A la Guerra de Malvinas, exactamente. Un conflicto que, como revelan los documentos desclasificados, tuvo un impacto profundo en la relación entre Argentina y Estados Unidos. Estados Unidos, que en un principio se mantuvo neutral. Terminó apoyando al Reino Unido en el conflicto. Y lo que es aún más intrigante, un documento destaca la creencia de los militares argentinos de que la guerra, a pesar de su resultado, era necesaria para prolongar su gobierno. Es decir, que estaban dispuestos a sacrificar la vida de cientos de jóvenes para aferrarse al poder. Exactamente. Y la derrota en Malvinas no solo profundizó la crisis interna en Argentina, sino que también debilitó el control de la junta militar. Acelerando la transición a la democracia. Y es aquí donde la labor de la CONADEP cobra una importancia fundamental.
Creada en 1983, la CONADEP tuvo la tarea de investigar las desapariciones ocurridas durante la dictadura. Culminando en el informe Nunca Más. Un testimonio desgarrador del terror estatal. Un informe que, como describe una cita de los documentos desclasificados, reabrió dramáticamente las divisiones sobre los derechos humanos en Argentina. Es decir, que la verdad, por más dolorosa que sea, tiene el poder de sacudir conciencias y desafiar la impunidad. Y estos documentos, al revelar la información que Estados Unidos tenía sobre las atrocidades de la dictadura, contribuyen a ese proceso de búsqueda de la verdad. Nos ayudan a comprender las complejas fuerzas que estuvieron en juego durante ese periodo crucial de nuestra historia. Y nos recuerdan que la lucha por los derechos humanos es un camino largo y difícil que requiere de la participación de todos. Totalmente de acuerdo. Hablando de participación, me gustaría invitarlos a explorar la base de datos de desclasificados por ustedes mismos. Es una herramienta invaluable para comprender nuestro pasado y reflexionar sobre nuestro presente. Hemos apenas arañado la superficie en esta inmersión. Hay miles de documentos esperando ser descubiertos. Es cierto. Pero antes de seguir explorando este material, me gustaría que hablemos un poco más sobre la organización del proyecto Desclasificados. ¿Por qué? Porque es realmente admirable la forma en que han logrado sistematizar toda esta información. Tienes razón. Una de las cosas más destacadas del proyecto es la creación de colecciones temáticas que agrupan documentos relacionados con eventos específicos. Por ejemplo, Por ejemplo, tenemos la colección Malvinas que nos permite profundizar en cómo la dictadura utilizó la guerra para intentar afianzarse en el poder. manipulando el sentimiento patriótico del pueblo argentino. Exactamente. Y supongo que dentro de esa colección hay documentos que revelan las tensiones y contradicciones dentro de la propia junta militar, así como la percepción que Estados Unidos tenía de la situación. Es fascinante cómo, a través de los cables diplomáticos y los informes de inteligencia, podemos transportarnos a esos momentos cruciales y analizar las decisiones que se tomaron y sus consecuencias. Es importante destacar que no se trata solo de leer los documentos, sino de interpretarlos a la luz del contexto en el que fueron creados. Y también de contrastarlos con otras fuentes de información para construir una visión más completa y compleja del pasado. Porque la historia no es un relato único, sino un entramado de voces e interpretaciones que debemos analizar con ojo crítico. Totalmente de acuerdo. Eh, Hablando de voces, la colección Masacre de Trelew nos acerca a las historias de las víctimas y sus familias. a través de documentos que revelan la persecución que sufrieron por parte del aparato represivo. Es un recordatorio conmovedor del costo humano de la dictadura y de la necesidad de seguir luchando por la justicia y la reparación. Los documentos nos muestran cómo la dictadura intentó silenciar cualquier voz disidente, incluso después de la masacre. Y cómo la búsqueda de la verdad se convirtió en una lucha constante que continúa hasta el día de hoy. La colección Trelew también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva. ¿En qué sentido? De cómo el recuerdo de las víctimas nos ayuda a comprender la magnitud del horror y nos impulsa a construir un futuro donde estas atrocidades no se repitan. Y hablando de memoria colectiva, la Colección Mundial 78 nos sumerge en un evento que marcó a fuego la historia de nuestro país. El Mundial, que para muchos fue una fiesta popular, también fue utilizado por la dictadura para intentar legitimarse ante el mundo. Los documentos desclasificados nos muestran la estrategia de propaganda que se implementó, así como las medidas de seguridad que se tomaron para silenciar cualquier crítica o disidencia. Es un ejemplo contundente de cómo la dictadura intentó manipular la opinión pública y ocultar la realidad del terror que se vivía en el país. La Colección Mundial 78 también nos muestra la importancia de la prensa independiente, ¿Cómo? de cómo algunos medios se atrevieron a desafiar la censura y denunciar las violaciones a los derechos humanos a pesar de los riesgos que corrían. Y de cómo la lucha por la libertad de expresión se convirtió en un elemento clave para la recuperación de la democracia. Es fundamental recordar que la memoria no es un asunto del pasado, sino una herramienta para construir un futuro mejor. Estas colecciones temáticas nos brindan una oportunidad única para acercarnos a la historia desde diferentes perspectivas. Para comprender la complejidad de los acontecimientos y reflexionar sobre nuestro propio rol en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Exactamente. Y hablando de la transición hacia la democracia, la colección Democracia 1983 nos muestra los desafíos y las tensiones que se vivieron durante ese periodo. Los documentos revelan la fragilidad del proceso, así como las presiones que la dictadura ejerció para intentar garantizar su impunidad. Es un recordatorio de que la democracia no se conquista de una vez y para siempre, sino que requiere de un compromiso constante por parte de todos los ciudadanos. Y de la necesidad de defender las instituciones y los derechos humanos frente a cualquier intento de autoritarismo o retroceso. La colección Democracia 1983 también nos muestra la importancia del diálogo y la reconciliación. ¿De qué manera? De cómo la sociedad argentina, a pesar de las heridas del pasado, logró construir un camino hacia la paz y la justicia.
y de cómo la memoria se convirtió en un elemento fundamental para la consolidación de la democracia. Y hablando de memoria, la colección CONADEP nos acerca al trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Un hito fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia. Los documentos desclasificados nos muestran el impacto que el informe nunca más tuvo en la sociedad argentina y en el mundo. Y cómo la CONADEP se convirtió en un modelo a seguir para otras comisiones de la verdad que se crearon en diferentes países. Es un ejemplo inspirador de cómo la verdad puede ser un motor para la justicia y la reparación. Y cómo la memoria puede ayudarnos a construir un futuro más humano y solidario. Es importante destacar que la base de datos desclasificados no es un proyecto cerrado, sino un trabajo en constante desarrollo que se enriquece con la participación de investigadores, estudiantes y ciudadanos. y nos invita a todos a sumarnos a la búsqueda de la verdad y la justicia. A través de la lectura crítica de los documentos del debate y la reflexión. Porque la memoria es un derecho que nos pertenece a todos. Y es nuestra responsabilidad mantenerla viva para construir un futuro mejor. Y lo que hace que este proyecto sea aún más valioso es su compromiso con la accesibilidad. Claro, no se trata solo de tener acceso a los documentos, sino de poder comprenderlos a fondo. Por eso Desclasificados cuenta con un glosario de términos que nos ayuda a navegar por la jerga específica de la inteligencia y la diplomacia. Es como un diccionario especializado que nos permite descifrar el lenguaje codificado de estos documentos. Y además el proyecto ofrece herramientas para comentar y compartir información sobre los documentos. Es decir, que no se trata solo de un archivo estático, sino de un espacio dinámico para la investigación y el debate. Un espacio en donde todos podemos aportar nuestras perspectivas y contribuir a la construcción de la memoria colectiva. Y hablando de memoria colectiva, es importante recordar que la desclasificación de estos documentos no es un hecho aislado. Es el resultado de años de lucha por parte de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y organizaciones sociales, Que han exigido al Estado argentino y a otros países la apertura de los archivos de la represión. porque la verdad es un derecho fundamental y el acceso a la información es esencial para la construcción de una sociedad más justa y democrática. Y estos documentos, al revelar la información que Estados Unidos tenía sobre la dictadura, nos ayudan a comprender mejor las complejas redes de complicidad que permitieron que estas atrocidades ocurrieran. Y nos recuerdan que la lucha por los derechos humanos es una tarea constante que no se limita a un periodo histórico específico. Porque la memoria no solo nos habla del pasado, sino que también nos interpela en el presente. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol como ciudadanos y a comprometernos con la defensa de los derechos humanos en todas partes del mundo. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría destacar un aspecto que me parece fundamental, ¿A qué te referís? a la importancia de la educación. Tenés razón, la educación es clave para prevenir que esos horrores se repitan. Debemos enseñar a las nuevas generaciones sobre la historia de la dictadura, sobre las consecuencias del autoritarismo y la violencia. Y sobre la importancia de defender los valores democráticos y los derechos humanos. Porque la memoria no es solo un ejercicio individual, sino una responsabilidad colectiva. Debemos construir una sociedad donde la memoria sea un valor compartido, un faro que nos guíe hacia un futuro mejor. Un futuro donde la verdad, la justicia y la dignidad humana sean pilares fundamentales. Y para eso es fundamental que sigamos investigando, debatiendo y compartiendo la información sobre nuestro pasado. Para que las nuevas generaciones puedan comprender la magnitud de lo sucedido y construir un futuro donde estas atrocidades no se repitan. Y para que la memoria de las víctimas siga viva como un llamado a la acción y un compromiso con la construcción de una sociedad más justa y humana. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte de nuestra inversión. Esperamos que estos documentos les hayan abierto nuevas perspectivas sobre nuestro pasado. Y que los inspiren a seguir construyendo un futuro donde la memoria y los derechos humanos sean valores irrenunciables. Totalmente de acuerdo. Y bueno, los esperamos en la próxima parte de esta inmersión. Para seguir profundizando en este tema tan complejo y necesario. Hasta la próxima. Hasta pronto. Retomando nuestra inmersión en los documentos desclasificados, me gustaría destacar un aspecto fundamental para comprender el contexto de la época. ¿A qué te referís? A la doctrina de seguridad nacional. Influenció fuertemente las políticas de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría. Esa doctrina que veía el comunismo como una amenaza global. Exacto. Y justificaba la intervención de Estados Unidos en otros países para combatirlo. Y Argentina en este contexto era vista como un país clave. Para frenar el avance del comunismo en la región. Claro.
Y la dictadura militar, con su discurso anticomunista y su política represiva, se alineaba perfectamente con esa visión. Así es. Los documentos desclasificados nos muestran cómo Estados Unidos apoyó a la dictadura argentina, ¿A qué nivel? tanto a nivel económico como militar. A pesar de estar al tanto de las violaciones a los derechos humanos. Exacto, es la lógica que se desprende de los documentos. ¿Y esto a qué pregunta nos lleva? A una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto la doctrina de seguridad nacional contribuyó a la instauración y al sostenimiento de dictaduras militares en América Latina? Es una pregunta compleja. Que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la Guerra Fría en nuestra región. Volviendo a los documentos, hay uno que me llamó la atención. ¿Qué? Habla sobre el Plan Cóndor. Ese sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Que permitió la persecución, secuestro y asesinato de opositores políticos en diferentes países de la región. Y los documentos desclasificados muestran que Estados Unidos estaba al tanto de este plan, e incluso colaboró en algunos casos. Es escalofriante pensar que nuestro país fue parte de un entramado represivo a escala regional con la participación de Estados Unidos. Así es. Y esto nos recuerda la importancia de la memoria y la justicia transnacional. ¿A qué te referís con eso? A la necesidad de investigar y juzgar estos crímenes que trascendieron las fronteras de un solo país. Claro, porque las víctimas del Plan Cóndor no solo fueron argentinas, sino también chilenas uruguayas, paraguayas brasileñas. Exactamente. Y la búsqueda de la verdad y la justicia debe ser un esfuerzo conjunto de todos los países involucrados. Y hablando de búsqueda de la verdad, me gustaría volver a la base de datos desclasificados ¿Para qué? y destacar algunas de las herramientas que ofrece para facilitar la investigación. Claro, además del glosario de términos y las colecciones temáticas que ya mencionamos desclasificados, cuenta con un buscador ¿Y ese buscador para qué sirve? para encontrar documentos específicos a partir de palabras clave o fechas. Eso es muy útil para quienes quieren investigar un tema específico. Exactamente. Y también hay una sección de análisis, Y en esa sección que hay, donde expertos en el tema comentan algunos documentos clave, contextualizándolos y ofreciendo diferentes perspectivas de interpretación, es decir, que no se trata solo de una recopilación de documentos. sino que también se ofrece una guía para comprenderlos y analizarlos en profundidad. Y además, el proyecto cuenta con un foro, ¿Un foro para qué? donde los usuarios pueden compartir sus propias investigaciones, comentarios e interpretaciones de los documentos. Es una forma de construir una memoria colectiva y colaborativa, donde todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y esto nos recuerda que la memoria no es un asunto del pasado, sino que está viva y se construye día a día a partir del diálogo y la participación. Totalmente de acuerdo. Y hablando de participación, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que exploren la base de datos desclasificados. Y que compartan sus propias reflexiones sobre estos documentos. Es una excelente oportunidad para acercarse a la historia desde una perspectiva crítica y reflexiva. Y para quienes quieran profundizar en la investigación, el proyecto Desclasificados también ofrece cursos y talleres, ¿Sobre qué? donde se abordan diferentes aspectos de la historia de la dictadura y el rol de Estados Unidos en la región. Es una forma de acceder a información más especializada y de compartir experiencias con otras personas interesadas en el tema. Y hablando de información especializada, me gustaría destacar la importancia del trabajo que realizan los archivos y los centros de documentación ¿Por qué? en la preservación de la memoria. Son instituciones fundamentales. Que custodian y ponen a disposición de la sociedad documentos y testimonios que nos permiten reconstruir el pasado. Y comprender mejor nuestro presente. Y también son espacios de investigación y reflexión críticas, donde se generan nuevos conocimientos y se promueven debates sobre la historia y sus consecuencias. Y en el caso de la última dictadura militar en Argentina, los archivos han jugado un papel crucial ¿En qué sentido? en la búsqueda de la verdad y la justicia. Gracias a su trabajo incansable se han podido identificar a muchos de los responsables de los crímenes de la dictadura. Se han recuperado identidades de personas desaparecidas. Y se ha avanzado en la reparación a las víctimas. Los archivos son una herramienta fundamental para la construcción de una memoria más justa y democrática. Y hablando de memoria y democracia, me gustaría destacar la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos. Es fundamental que la sociedad esté atenta y se movilice ante cualquier intento de violar los derechos de las personas. La memoria nos enseña que los horrores del pasado pueden repetirse si no estamos alertas. Y comprometidos con la defensa de la democracia y la justicia. La base de datos desclasificados es una herramienta poderosa para mantener viva la memoria. Y para concientizar sobre la importancia de la lucha por los derechos humanos. Estos documentos nos interpelan no solo como argentinos, sino como ciudadanos del mundo. Y nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio rol en la construcción de un futuro más justo y solidario.
Y para seguir profundizando en esta reflexión, me gustaría que en la próxima parte de nuestra inmersión hablemos sobre el impacto que la dictadura tuvo en diferentes ámbitos de la sociedad argentina. Me parece una excelente idea. Analizaremos cómo la represión afectó a la cultura, la educación, la ciencia, la economía. Y cómo la lucha por la memoria y la justicia ha contribuido a la reconstrucción de nuestro país. Los esperamos en la próxima parte de nuestra inmersión para seguir explorando este tema tan complejo y necesario. Si retomamos nuestra inmersión en el impacto de la última dictadura militar en la sociedad argentina, me gustaría empezar hablando de la cultura. Me parece un buen punto de partida. La cultura es un reflejo de la sociedad. Y seguramente la dictadura tuvo un impacto profundo en la producción artística e intelectual de la época. Así es. La dictadura impuso una censura férrea, prohibiendo libros, películas, obras de teatro o canciones. Cualquier expresión artística que considerara subversiva o peligrosa para el régimen. Es decir, que se intentó controlar el pensamiento y la imaginación de la gente. Exactamente. Se buscaba imponer una visión única y homogénea de la realidad, silenciando cualquier voz disidente o crítica. ¿Y cómo afectó esto a los artistas e intelectuales de la época? Muchos se vieron obligados a exiliarse buscando refugio en otros países donde pudieran expresarse libremente. Otros optaron por la resistencia creando obras clandestinas que circulaban de forma secreta. Es un ejemplo de cómo la creatividad puede encontrar formas de expresarse incluso en los contextos más adversos. Sin duda. A pesar de la censura, surgieron obras que denunciaban la represión y la violencia, aunque de forma metafórica o simbólica. Es interesante cómo el arte puede ser una herramienta de resistencia, incluso cuando no puede expresarse de forma explícita. Así es. Y después de la dictadura, muchas de estas obras salieron a la luz, convirtiéndose en un testimonio del horror vivido y en un homenaje a las víctimas. Hablando de las víctimas, me gustaría que hablemos un poco sobre el impacto de la dictadura en la educación. La educación fue otro de los ámbitos fuertemente controlados por el régimen militar. Se impuso una visión distorsionada de la historia, se eliminaron contenidos críticos y se persiguió a docentes y estudiantes que cuestionaban el orden establecido. Y es decir, que se intentó adoctrinar a las nuevas generaciones con una ideología autoritaria y antidemocrática. Exactamente. Se buscaba formar ciudadanos obedientes y sumisos, que no cuestionaran la autoridad ni pensaran por sí mismos. ¿Y qué pasó con los docentes y estudiantes que se oponían a esta política? Muchos fueron perseguidos, detenidos, torturados e incluso desaparecidos. La universidad, que tradicionalmente había sido un espacio de crítica y debate, se convirtió en un lugar peligroso para quienes expresaban ideas contrarias al régimen. Es un ejemplo del autoritarismo de la dictadura, que no toleraba ningún tipo de disidencia ni siquiera en el ámbito académico. Así es. Y esta persecución tuvo un impacto devastador en la educación argentina, provocando un retroceso en el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Es una muestra de cómo la represión no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene consecuencias a largo plazo para toda la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a los documentos desclasificados, hay uno que me llamó la atención. Habla sobre el rol de Estados Unidos en la formación de militares argentinos en la Escuela de las Américas. Esa escuela, que se hizo tristemente famosa por entrenar a militares latinoamericanos en técnicas de tortura e interrogatorio. Exactamente. El documento revela que Estados Unidos estaba al tanto de la metodología utilizada en la Escuela de las Américas, pero aún así continuó enviando militares argentinos a capacitarse allí. Es decir, que Estados Unidos contribuyó a la formación de los represores que luego actuaron en nuestro país. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la violencia y la represión que se vivió en América Latina durante la Guerra Fría. Es un tema complejo que nos obliga a repensar el rol de las grandes potencias en el escenario internacional. Pero volviendo a la Argentina, me gustaría que hablemos un poco sobre el impacto de la dictadura en la economía. La economía argentina también sufrió un fuerte deterioro durante la dictadura. Se implementó un modelo económico neoliberal que benefició a un pequeño grupo de empresarios y especuladores, mientras que la mayoría de la población se empobrecía. Es decir, que se profundizó la desigualdad social y se generó una crisis económica que tuvo consecuencias devastadoras para el país. Exactamente. La deuda externa se disparó, la inflación se volvió incontrolable y la industria nacional se desmanteló. Es una muestra de cómo la dictadura no solo fue un régimen represivo, sino que también implementó políticas económicas que perjudicaron gravemente al país. Así es. Y las consecuencias de estas políticas siguen sintiendo hasta el día de hoy. Es cierto, la deuda externa sigue siendo un problema para la Argentina. Y la desigualdad social se ha profundizado en las últimas décadas. Exactamente. Y esto nos recuerda que la lucha por la memoria y la justicia no se limita al pasado, sino que también tiene una dimensión presente y futura. Es decir, que debemos seguir trabajando para construir una sociedad más justa e igualitaria
donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. La memoria nos debe servir como una herramienta para construir un futuro mejor donde no se repitan los horrores del pasado. Y para eso es fundamental que sigamos investigando, debatiendo y compartiendo la información sobre la dictadura. Así es. Y la base de datos desclasificados es un recurso invaluable para esta tarea. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría destacar una vez más el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que han hecho posible este proyecto. Sin duda. Su lucha incansable por la verdad y la justicia ha sido fundamental para que podamos acceder a estos documentos y comprender mejor lo que sucedió durante la dictadura. Es un ejemplo de cómo la sociedad civil puede jugar un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de una memoria colectiva. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría invitar a nuestros oyentes a que se sumen a esta lucha. Ya sea participando en organizaciones de derechos humanos, investigando sobre la historia de la dictadura o simplemente compartiendo información y reflexionando sobre lo que sucedió. Es una responsabilidad de todos construir una sociedad donde la memoria sea un valor fundamental y donde los derechos humanos sean respetados. Así es. Y a base de datos desclasificados es una herramienta poderosa para avanzar en este camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en los documentos desclasificados sobre la última dictadura militar en Argentina. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que los inspire a seguir investigando y reflexionando sobre este periodo tan oscuro de nuestra historia. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.